Dos cuestiones. Una, sabemos que tanto la presión como la temperatura son absolutas. En mecánica de fluidos, primeramente voy a esa parte de densidad. Tenemos otro la presión. Sabemos que la presión ¿sí? Como tal puede ser absoluta puede ser atmosférica y puede ser la famosa presión manométrica, ¿no? Ok. Es la que mezcla un instrumento de medición, la atmosférica que estamos ahorita rodeados nosotros, todos nosotros, y la absoluta que es la suma o resta de estas dos fierros. Ahora bien, resulta que en los problemas de mecánica de fluidos, vamos a, en las unidades, sabemos nosotros que las dimensiones de la presión indistintamente son fuerza sobre longitud cuadrada, fuerza sobre área. Estas son las dimensiones. ¿Sí? Ok. En el sistema inglés, nosotros vamos a encontrar unidades como libras por pie cuadrado, libras por pulgada cuadrada, kilos por metro cuadrado, kilos por centímetro cuadrado, básicamente. ¿Sale? Ok. En mecánica de fluidos y en termodinámica, como estamos analizando gases, ¿sí? Somos muy amantes de manejar lo siguiente. El problema otra vez. El problema te dice a 100 kilopascales. Ok. Kilopascales pues son kilos por metro cuadrado, newton por metro cuadrado, ¿no? Sabemos también eso. Ok. Dos cuestiones. Si estamos cuando hablamos de gases, si la presión te dice así nomás 100 kilopascales o 100 kilos por centímetro cuadrado o 100 libras por pie cuadrado, las unidades que te estoy mencionando, se sobreentiende que es presión absoluta. ¿Sí? Se sobreentiende que es presión absoluta. Tendría que decir el problema en el tema de propiedades fluídicas de gases específicamente estoy hablando, me estoy refiriendo específicamente a eso. Tendría que decir 100 kilopascales gauge, 100 kilopascales manométricos. ¿Qué significa eso? Bueno, puede ser que te encuentres cualquiera de estas unidades, ¿sí? Para no repetirlas, te le vas a encontrar aquí las unidades con la letra G. Significa que son libras por pie cuadrado, gauge, manométricas. Gauge significa manométricas. Pues el kilo por metro cuadrado gauge, son manométricos, es decir, no son absolutos. ¿Sí? ¿Dónde es más usual eso? En la unidad número 1, específicamente cuando tenemos propiedades fluídicas de gases. ¿Sí? Ahora, número 2. Estas unidades, libras por pie cuadrado, le llamamos PSI, pound square inches. ¿Sí? Puede estar acompañado de la letra A o de la letra G. Es decir, CIA o SIC. Si son CIA, es presión absoluta. Si son SIC, es presión manométrica. Es decir, son libras por pulgada cuadradas absolutas, son libras cuadradas manométricas. ¿Sí? En mecánica de fluidos y en termodinámica somos muy amantes de manejar unidades, ese tipo de unidades. ¿Sí? Entonces,
Si te dice presión 100 kilopascales, se sobreentiende que son absolutas, ¿sí? Tiene que decirte gauge o manométrica. Considera 100 kilopascales manométricos o gauge, ¿sí? Y así se maneja. El peso del agua o la masa. Es decir, nosotros sabemos que el peso específico del agua a 4 grados centígrados decíamos son 9.810 newton por metro cúbico, o también los famosos 1000 kilos fuerza por metro cúbico. Entonces, si yo tengo una gravedad específica de 0.8, yo sé que realmente el peso específico de este fluido es 800 kilos por metro cúbico, es decir, es 20% menor su peso que el del agua, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, el mercurio, su gravedad específica es de 13.6. Significa que es 13.6 veces más pesado que el agua. Ahora, ¿por qué? Específica es una relación de qué? De un patrón. Es decir, esto, niña, es un patrón. ¿Qué tan más pesado, qué tan más liviano es con respecto, en este caso, al agua? ¿Sí? Entonces, como es un cociente, ¿sí?, que me indica qué tan pesado o qué más liviano es que el agua, dos cuestiones. Número uno, la característica fluídica, mejor dicho, la propiedad fluídica del fluido irá arriba, aquí será el fluido, y el patrón va abajo, que es el agua a 4 grados centígrados. Anteriormente la gravedad específica se llamaba densidad relativa, ¿sí? ¿Por qué densidad relativa? Simple y sencillamente porque se comparaba la densidad del fluido con respecto a la densidad del agua, ¿sí? Evoluciona el conocimiento y ya establecimos que el peso específico es más representativo que el agua, que la densidad, perdón, ¿por qué? Por la fuerza. Porque la variable del peso específico, recordemos que es una variable dinámica. ¿Por qué variable dinámica? Porque está relacionada a la fuerza. Es una dimensión fundamental, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad de un fluido, la velocidad de un cuerpo, la velocidad de nosotros corriendo, es una variable cinemática, porque solamente está relacionada el tiempo y en este caso también la longitud. El área, el volumen, se llaman variables geométricas porque única y exclusivamente está relacionada la longitud, ¿sí? Entonces, como es más representativo el peso específico que la densidad, evolucionó a gravedad específica. Entonces se dijo, bueno, si nosotros sabemos que el peso específico es densidad por gravedad, ¿sí? Entonces, pues como tengo que densidad por sustituyo, no sería el peso específico sobre la gravedad del fluido entre el peso específico y la gravedad
del agua a 4 grados centígrados. Sabemos porque la gravedad es universal, se elimina, y pues me viene quedando el peso específico del fluido entre el peso específico del agua a 4 grados centígrados. ¿Sí? Realmente la gravedad específica es un comparativo, es una razón de crecimiento o decrecimiento, estadísticamente hablando. Es decir, una razón de crecimiento es más pesado, de crecimiento más liviano. ¿Sí? En estas relaciones es un factor nomás. En estadística le llaman factor de correlación, si mal no recuerdo. Lo van a ver ustedes, ya lo vieron. Nos llevan por la estadística en segundo semestre ustedes, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, ya llevamos, maestro. En segundo. En segundo. Factor de correlación se llama en estadística, porque te relaciona una variable contra un patrón. Ya es todo, niña. Ahora sí quedó claro. Sí, ya quedó claro, gracias. Hierro batazo. Entonces, en fluidos sigue siendo el agua. O sea, a pesar de que es gas, el comparativo sigue siendo agua. Entonces, ¿por qué manejo la densidad? Pues ya lo establecimos ahorita, ¿no? Puede ser peso específico, voy al pizarrón, o puede ser densidad, cualesquiera lo hace lo mismo. ¿Sí? Entonces, tenemos que la gravedad específica es 0.0016, es decir, comparando el aire contra el agua, pues fíjate que no pesa nada, pues. O sea, es 0.0016 veces más liviano que el agua. Esa es la situación que tenemos, ¿no? O sea, realmente el aire realmente no pesa tal cual. ¿Sí? Y finalmente la masa. ¿Qué es el problema? Pues sabemos que igual, la densidad de masa sobre volumen. O sea, oiga, profe, pues está diciendo que la densidad es el cociente de la presión entre el producto de la constante universal del gas por la temperatura. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Sin embargo, la conceptualización de densidad es la cantidad de masa contenida en un volumen específico. Entonces, profe, ¿qué fórmula voy a utilizar para calcular densidad en gases? Esta. Y esta para calcular ya sea la masa o el volumen de un fluido. Pero en gases se consigue para calcular la densidad utilizamos esta ecuación. Presión sobre la constante del gas por la temperatura, presión y temperatura absolutas. Si un problema me pide que calcule la masa o el volumen de un gas, utilizamos la conceptualización como tal. ¿Y por qué? ¿Por qué me trata? ¿Por qué lo tengo? Kilo por metro cúbico. La masa, kilo por cúbico. Es decir, igual aquí también puedes agarrar el valor ¿sí? Y multiplicarlo por el volumen, se queda lo mismo perfectamente, ¿no? Te fijas en lo mismo. Y eso me da 140 kilos de aire. ¿Para qué usamos ese cálculo? Hay una materia que se llama Sistema de Instalaciones Hidráulicas, donde analizamos otras cuestiones mecánicas de fluidos. Utilizamos estos datos para determinar, por ejemplo, la presión del ventilador,
todo el torque que requiere un ventilador para mover hasta más adentro del cuarto. Por ejemplo, ahorita con el COVID, uno de los factores para regresar cuando regresemos a clases tiene que haber una ventilación, tiene que haber una ventilación. Tiene que haber una ventilación, si llegáramos a regresar y no entré la discusión por octubre, septiembre, octubre, regresamos sin aire acondicionado, no se van a mandar puertas los aires, porque no tienen HFA, que son filtros especiales de aires. Una y dos tiene que haber ventilación natural. Para las ventanas abiertas, que ya saben a qué le tiran, padre. Porque pueden mover esta masa de aire. Porque esta masa de aire que está en la habitación. Sí. Por el usos que nosotros que usamos. Ya se investigó que el problema no es que el cubrebocas no hable, el problema es que se le da la partícula llena de aire. Por eso es la ventilación natural. Y tenemos que más hay que mover. Por lo tanto, los seres funcionados no se van a aprender. Si se llegan a aprender, sería en ventilación nada más y con ventanas abiertas, completamente de par en par. Así que ya saben a qué le tiran. ¿Hasta cuándo? Yo voy a ver mal acuerdo. Que tengan de llevar a estar nuestros especialistas ahí. No regresamos todo este año. No regresamos. Ni semipresencial. Lo veo muy difícil yo. Son varias variables. Y la calzada más. Mira, a ver, por favor, fíjense lo que van a hacer. Me van a levantar la mano todos los estudiantes que se mueven que utilizan el transporte urbano para ir a su casa al TEC. Levántenme la mano. ¿Qué les gusta? ¿La mitad así rápido? La mitad de ustedes son 15 son. Ok. De esos que me levantaron la mano, fíjense bien. Fíjense bien la pregunta. Van a bajar la mano aquellas personas que utilizan cubrebocas KN95 originales. Bájenme la mano. Son fuente de contaminación. Así sencillo. Con todo el respeto, ¿por qué? Porque ya está demostrado científicamente que un filtro de tela no sirve. Hay filtros KN95 piratas, como buen mexicano, que eso ya saben. Para el mexicano nos pintamos, pero re bueno, ya saben. Si fíjate, o sea, es la falta de, pues, digo, comunicación. Ya pueden bajar la mano, muchachos. Para cerrar el tema. Si utilizas cubreboca de tela, sirve. Tienes que utilizar un quirúrgico abajo y encima el de tela. Así es sencillo. Ya está, o sea, son datos fríos, son investigaciones realizadas. O sea, no es porque a mí se me ocurre por capricho mío, capricho de fulano, no. Ya son datos reales investigados por doctores que sí saben. Sí, no charlatanes como ya sabemos. Sí, o sea, ya está. Si utilizas tu cubreboca de tela 3 capas, no sirve. Tienes que utilizar un quirúrgico, esos azulitos, y encima el 3 capas. Y ahí no hay problema. Utilizas KN95 original, no hay ningún problema. Ese no lleva cubrebocas
N95. ¿Sí? Entonces, nomás de este grupo, 7 son fuente de posible contaminación. Llegan al salón. Tocan cosas. Ya está comprobado que el virus se queda en la superficie más de 5 horas. Ya se comprobó que el virus, uno de los focos de transmisión son los baños. Imagínate nomás, bueno. Son muchas cuestiones que hay que no vamos a regresar, o sea, yo lo veo sumamente difícil. Ya me ha dicho la gobernadora dijo ayer, abiertamente, no voy a hacer que regresen los chamacos a la escuela hasta que estén todos los maestros vacunados para empezar, ¿no? Entonces no podemos vacunar a los viejitos, entonces no podemos terminar de vacunar al personal de salud. Tengo 2 primos que son doctores y les han dicho para cuándo los van a vacunar. El otro en el Tingualtango, uno está en Guadalajara, otro está en México. Y no han podido vacunar todavía. No, el de México ya lo vacunaron, le falta la segunda dosis, no le han dicho para cuándo. Y el de Guadalajara ni fu ni fa ni fi. Entonces les digo, así nos regresamos. Ahora, de esos que van en el camión, no les pregunté. Cargando con ustedes, no les pregunté. O sea, subes, pagas, te sientas, te limpias las manos con gel. Te bajas del camión, te limpias las manos con gel. Profe, qué exagerado es. Sí, son las reglas del juego. Entonces, no regresamos, muchachos. O sea, la veo sumamente. No quiero ser mal agüero ni agüitarlo ni nada, no, pero sí. Está muy, muy difícil que regresemos este año. El director tiene la esperanza de regresar a semipresencial en octubre. Ya lo he platicado mucho, cuando hemos estado platicando mucho. Pero pues, como les digo, se la ve mal agüero. Ojalá me equivoque, ¿no? Es lo que más deseo, equivocarme. Pero hasta ahorita no le he fallado a ninguna predicción con respecto al COVID. Ido a la vez. Entonces, pues, no queda más que seguir trabajando así, muchachos, y seguirse cuidando, no hay más, sinceramente. No hay más ahorita por lo pronto. La ventaja que tienen ustedes, que hay que reconocer lo que están en 4º semestre, pues, o sea, tenemos que regresar algún día a presencial. Sí, lo más seguro que estén. No hay más para porción en general, no. Según cálculos, para el 70%, para el por ningún lado el amigo. Con el porcentaje de vacunación que va, sería para el 2024. Si mal no recuerdo. Sería para el 2024 el 70%. Como va el proceso de vacunación. La tendencia. Vamos a estar chochitos todos. O sea, está difícil. De hecho, es un tema que manejo mucho en la materia de planeación y de gestión de proyectos. Porque es un tema bastante interesante. Pero pues total. Entonces, muchachos, seguimos en clases, seguimos en esta normalidad virtual a distancia. Hay que hacernos a la idea. La ventaja que tienen ustedes es fundamental. Están en 4º. Vamos a regresar, les va a tocar regresar a una nueva normalidad que será presencial. Con cuidado de todos modos. O sea, y seguir así ni modo. Hay que ver lo bueno, y lo malo. Entonces, una propiedad sumamente fundamental es la viscosidad en los fluidos, ¿sí? O sea, aquí tengo 2 monedas a la misma altura. Este vaso tiene agua, este vaso tiene aceite. Suelto las monedas. Sabemos por lógica que la moneda que cae en agua cae mucho más rápido, llega mucho más rápido al fondo que la que en aceite. ¿Por qué?
porque hay una mayor fuerza de fricción, una mayor resistencia que ofrece el fluido a que la partícula se desplace a través de él, ¿sí? Y eso se debe a la viscosidad. La viscosidad la podemos definir, muchachos, como lo opuesto a la fluidez. Un fluido, ¿cuál es su característica? Fluir. Por eso se llama fluido, porque fluye. ¿Qué es un fluido? Es una sustancia que fluye, punto. Ah, perfecto, no hay más. El término más coloquial, obviamente, ¿no? La oposición a fluir. ¿Qué es la viscosidad? Es la restricción, la resistencia que ofrece un líquido para fluir libremente en él. Son dos definiciones completamente genéricas, ¿sí? Ojo, todos los líquidos poseen algo de viscosidad. Recordemos que analizábamos nosotros los tipos de fluidos. Hacemos fluido ideal, fluido real, fluido compresible, fluido incompresible. Cuando veamos fluido real y fluido ideal, decíamos que el ideal no tenía viscosidad y que el real sí tenía viscosidad, ¿sí? Entonces, todos los fluidos tienen viscosidad. A pesar de que el agua presenta una menor resistencia para que la moneda fluya a través de él, o sea, caiga a través de él, vamos a decirlo así, que en el aceite, no implica que el agua no tenga viscosidad. Claro que tiene viscosidad. Simple y sencillamente es muchísimo menor comparado al aceite, ¿sí? La viscosidad es el por qué nos resbalamos cuando pisamos aceite en el suelo. La viscosidad, muchachos, es independiente de la gravedad o densidad específica o peso específico. Es decir, sabemos que todos los aceites son más livianos que el agua, es decir, pesan menos que el agua. Sin embargo, eso no implica que el aceite tenga mayor viscosidad que el agua, ¿sí? O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Sin embargo, la viscosidad sí depende de la temperatura, ojo ahí. Eso sí nos pega en la torre. ¿Por qué? Es muy fácil aumentarle 1 grado centígrado a un aceite. Es difícil bajarle ese grado centígrado al aceite. ¿Qué sucede en los líquidos cuando ganan temperatura? Su viscosidad disminuye. Si tú calientas un aceite, su viscosidad disminuye. Si tú enfrías un aceite, un líquido, su viscosidad aumenta. Por eso es inversa, ¿sí? A mayor temperatura, menor viscosidad. A menor temperatura, mayor viscosidad. En los líquidos, específicamente hablando, ¿eh? En los líquidos. En los gases es inverso. A menor temperatura, menor viscosidad. A mayor temperatura, mayor viscosidad. Ahí es directamente proporcional, ¿sí? En líquidos, la temperatura es inversamente proporcional a la viscosidad. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura pierde viscosidad el líquido, se hace más fluido. En los gases, a mayor temperatura, mayor viscosidad. Inversa, directamente proporcional. ¿Sale? Ahora bien, ¿por qué este tema de viscosidad? Bueno, porque la viscosidad tiene parte que ver con la famosa módulo de compresibilidad que veíamos, que es la proporción que tiene un fluido, si decíamos, a ser comprimido, es decir, qué tanto lo puedes comprimir. En la realidad, ¿sí?, todos los fluidos son compresibles. Claro está, desde el punto de vista mecánica de fluidos, los líquidos son incompresibles, los gases son compresibles. ¿Por qué?
porque la rata se le llama rata de compresión, factor de compresión o compresión, módulo de compresibilidad, como le quieras llamar, es muy pequeño, ¿sí? En los líquidos, por ser incompresible, o sea, requiere una gran energía para comprimir un líquido, mientras que en los gases no. Ahora bien, ¿qué significa la fuerza de arrastre? Ahorita te comentaba con el ejercicio, con el ejemplo de la moneda en el fluido. Igual, ¿por qué un águila toma ciertas posiciones cuando vuela en el aire? Bueno, porque el aire, como un gas que está fluyendo, ¿sí?, tiene una cierta velocidad. Esa velocidad usualmente está en contraposición muchas veces contra el águila o contra el avión, ¿sí? Entonces, obviamente el águila o el avión tiene que tomar cierto ángulo de ataque. ¿Por qué? Porque esta velocidad genera un concepto que se llama fuerza de arrastre. ¿Qué es la fuerza de arrastre? En dinámica la conoces como fuerza de fricción. Es decir, esta águila se desplaza de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, obviamente, la fuerza de arrastre es la fuerza que se opone al movimiento de un objeto dentro de un fluido, ¿sí? Y esta fuerza de arrastre depende de la viscosidad. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en agua ahora, ¿sí?, tenemos aire y tenemos agua a la misma velocidad del fluido, ya sea aire y sea agua, es la misma velocidad, B, ¿sí? Obviamente la fuerza de arrastre va a ser mayor en el líquido que en el aire. Por eso los pescados tienen esa forma geométrica tan característica, ¿sí? Esos perfiles que tienen para poder desplazarse a grandes velocidades, por ejemplo el tiburón blanco, el delfín. El tiburón blanco tiene ese perfil para esa masa que tiene un perfil de ataque muy característico que le permite desplazarse dentro del agua a grandes velocidades, porque ese perfil lo que hace pues es minimizar esta fuerza de arrastre, que eso lo vamos a analizar en la unidad número 4, esos efectos, ¿sí? Son el famoso número de Mach, el famoso número de Reyn, el famoso número de Brandt, ¿sí?, que ustedes van a trabajar de una otra manera en otras materias, primeramente en aerodinámica y en otras materias subsecuentes. Entonces, la fuerza de arrastre, así la conocemos en mecánica de fluidos, y en dinámica o en estática la conocemos como fuerza de fricción, ¿sí? ¿Por qué fuerza de fricción? ¿Por qué fuerza de arrastre? ¿Por qué cambiar los nombres? Porque simple y sencillamente, tanto en estática como en dinámica, hay una superficie plana contra un objeto sólido, ¿sí? Es cuerpo contra cuerpo. Aquí es fluido contra cuerpo. O sea, un fluido contra un cuerpo, pues se le conoce fuerza de arrastre. Y eso pasa mucho en las carreteras, por ejemplo, cuando vas a Nogales, que subes allá porque vas por allá por arriba. Ya ves que están los cerros a los lados, se embolsa mucho el aire ahí, entonces cuando pasa un camión en sentido contrario, sientes que el carro se jalonea. Es por la fuerza de arrastre que se genera, ¿sí? Porque se embolsa el aire ahí dentro de las montañas, dentro de los cerros. Entonces, ok, se está moviendo. Mientras ahora vamos a centrarnos específicamente en el fluido. Voy para atrás rápido. Vamos a centrarnos específicamente en el movimiento del fluido. Vamos a olvidarnos del cuerpo del objeto sólido, ya sea del avión, el pájaro, el pescado, el submarino, no me interesa. Vamos a centrarnos específicamente en el fluido, en el comportamiento del fluido. Es decir, si te fijas, la velocidad es uniforme. En mecánica de fluidos consideramos que la velocidad es uniforme en cualquier punto sale. Sabemos que en la realidad no es cierto. Entonces,
Conforme un fluido se va a mover, se está moviendo dentro de un conducto, ¿sí? Se desarrolla un esfuerzo cortante. Bueno, dos cuestiones. ¿Dónde se mueve un fluido? Voy a pizarrón. Un fluido puede ser conducido a través de dos tipos de conductos: conductos cerrados o conductos abiertos. Conductos cerrados. Equivoqué de color, permítame. Conductos cerrados. Tuberías. Ductos. Que pueden ser rectangulares, pueden ser cuadrados, pueden ser elípticos, ¿sí? Estos son conductos cerrados. Conductos abiertos. Canales. Como el de Río Sonora, como el de la Colosio, como el de la extensión del Quintero Arce. Son canales artificiales porque están elaborados por el hombre. Canales naturales, los ríos, ¿sí? Eso es hecho por la naturaleza. Ok. Canales, conductos abiertos, canales. La superficie libre del fluido está en contacto con el aire, está en contacto con el aire. Ok. Conductos cerrados. El fluido no está en contacto con nada, está en contacto única especialmente con la tubería. Se está encerrado. Ok. Conductos circulares utilizados para líquidos. Nada más. Para cuestiones de ejercicios académicos, de repente vamos a encontrar en la unidad número 3. Considera un conducto rectangular con agua en la vida real. Son circulares. Líquidos son circulares. Gases pueden ser circulares o pueden ser ductos, no hay ningún problema. Son gases. Segunda consideración, en conductos cerrados. Me voy a centrar única exclusivamente ahora en conductos cerrados. ¿Por qué? Porque conductos abiertos no es tema de estudio en mecánica de fluidos para ingeniería aeronáutica. Para ingeniería mecánica sí. Maestro, una duda. Una respuesta. El símbolo que puso en los canales, que no es superficie libre de fluido, pero ahí sí tenemos fluido sobre el canal. Ok, a ver, otra vez la pregunta, no te la preparé bien otra vez. Se conoce como área mojada, porque está en contacto el agua con ese diámetro interior, ¿sí? Se considera que es total, es 100%, o sea, es decir, que toda la circunferencia, todo el diámetro interior está mojado, está lleno de agua o lleno de gas, ya sea aquí o sea aquí, no me interesa. Es área mojada, ¿sí? Es área mojada. Está al 100%, así está completamente llena. Eso implica, número 3, si es líquido, no lleva aire. Es decir, ¿a qué me refiero con eso? En la mañana, cuando tú te levantas, y ese fenómeno sucede más para el norte de la ciudad porque tienen menos agua para allá. Cuando tú te levantas en la mañana, a las 5 de la mañana, pones el agua al café, y abres la llave del lavatrastes, ¿sí? Sientes como una vibración en la llave. Y lo primero que sale es tipo agua espumosa. Esa agua espumosa es agua con aire. En la unidad número 3 vamos a ver eso porque sale. Esta es agua con aire nada más. En la unidad número 3 vemos eso con lujo de detalle. Y ya después sale agua, ¿sí? Bueno. En este caso, en mecánica de fluidos, consideramos que las tuberías
de conducción cerrada, ya sean tuberías o conductos, su área mojada es 100% lleno. Número 2, si es líquido, no tiene aire, es decir, es el puro líquido o el puro gas, ¿sí? En ese sentido. Y conductos cerrados circulares es para líquidos, circulares o figuras diferentes, cuadrados, rectangulares, etcétera, son para gases, ¿sí? Ok, entonces, cuando el fluido se mueve dentro de este conducto, ¿sí? Por comodidad vamos a tomar la circunferencia, ¿sí? Se presenta un esfuerzo cortante en el fluido. Ese esfuerzo cortante que se presenta depende de la viscosidad del fluido. Voy al pizarrón. Es decir, a mayor viscosidad, mayor esfuerzo cortante. ¿Qué es el esfuerzo cortante? El esfuerzo cortante, el famoso tau, es la fuerza que se requiere por unidad de área para que una sustancia se deslice sobre otra, ¿sí? Ustedes cuando llevan a materia de ciencia y ingenieros materiales ya no les tocó hacer la prueba de probeta en la máquina universal, ¿sí? Cuando hacen la prueba de tronar la probeta, acero, aluminio, latón, que son materiales generales, hacen la prueba, hacen el diagrama de Hooke y así, palomita, ¿no? Pero no les pega la loquera por ver cómo quedó quebrado. Bueno, voy al pizarrón. Si ustedes ven donde quiebra la probeta, pues ya no les tocó a ustedes, desgraciadamente, tienen la superficie quebrada, no está quebrada la probeta, ¿sí? Y van a ver pequeñas placas, ¿sí? Que están, es decir, esta placa azul, todo esto es una placa, obviamente son muy pequeñas realmente, ¿no? O sea, tienes que incluso ver, son las famosas fibras que le llaman, ¿sí? Si te fijas, la probeta pues originalmente era circular, ¿sí? Y las placas pues estaban uniformes. Bueno, ahí pues por la línea no me salen derechas, ¿no? Entonces, cuando la truenas, cuando hace la prueba de tensión, se deforma, ¿sí? Aquí está exagerado, obviamente, ¿no? Entonces, ¿por qué se deformó? Porque una placa se deslizó sobre otra, en mayor o menor proporción, ¿sí? Esta placa se desplazó hacia la izquierda, esta placa azul, con respecto a esta. Por eso se jala, ¿sí? Y si te fijas, acá se bota más que con respecto a este lado, porque esta placa se desplazó sobre esta, y así sucesivamente, ¿sí? Y eso lo vemos en los terremotos también, ¿sí? Se están deslizando las placas sobre las placas, ¿sí? Ahora, ¿por qué una sustancia? Porque finalmente estoy haciendo la referencia, ¿sí?, a mecánica de fluidos. En mecánica de sólidos, en estática, el esfuerzo cortante es la fuerza que se requiere para que un sólido se deslice sobre otro sólido, ¿sí? O sobre las fibras se deslizan sobre otras fibras en el sólido. Entonces, por eso te resbalas cuando pisas aceite, porque se disminuye este esfuerzo. Vamos a analizarlo, ¿sale? Aún no, profe, espérame tantito. Gracias. Ok. Adelante.
Profe, una duda, ya es que dijo que te resbalas al pisar aceite por la viscosidad de este. Entonces, en teoría, en un líquido ideal no te resbalarías al pisarlo. No tiene viscosidad. Ok, ok. O sea, no tiene viscosidad, por lo tanto, ahí sí. A no tener viscosidad, ahorita, recuérdame, eh, en unos 10, 15 minutos más, bueno, porque hay que ver unos diagramas y con eso a lo mejor ya te queda más claro, sale. Profe, le puede cambiar. Ok, Profe, entonces, ¿en qué líquido no nos podemos resbalar? no es que no se resbalen, es el grado de disminución de la fuerza de fricción, vamos a manejarlo así. No es que te resbales o no te resbales. Ejemplo, mira, voy a explicar la viscosidad, el esfuerzo cortante y la viscosidad por medio del siguiente esquema. Adelante. Maestro, según una vez leí, el fluido más viscoso es la brea, pero hay otro más viscoso o que usted conozca. Mm, buena pregunta. No, fíjate que no. Así ahorita Brea que y se me, alquitrán leí. Alquitrán. Ahorita que se me ve así, que se me venga así a la mente, no. Y los menos viscosos pues son los El- gases. sí, el agua. El líquido es el agua. Ok, miren. ¿Por qué nos resbalamos? ¿Por qué no nos resbalamos? Bueno, por lo siguiente, muchachos. Para explicarlo voy a hacer lo siguiente. Voy a considerar para que se explique el efecto, el concepto de viscosidad, de esfuerzo cortante, ¿sí? Donde quiero llegar a la conclusión, consideramos lo siguiente. Consideramos primeramente una placa fija, ¿sí? Que en este caso puede ser el piso, ¿sale? Placa fija va a ser el piso. Punto número uno. Punto número dos. Encima del piso de la placa fija le vertemos aceite líquido, ¿no? Pero para irnos ubicando con la analogía aceite, ¿sale? Vertemos líquido. Obviamente ese líquido tiene un espesor, tiene una altura. Olvídate esta parte todavía, no voy subiendo. Tiene un espesor, o sea, imagínate que tú le tomas la distancia, por lo general anda en 1 milímetro, quizás máximo 2. ¿Sí? Esto es el espesor. Esta Y mayúscula se conoce como espesor de película, ¿sí? De fluido. El espesor de película o el espesor del fluido, o la altura del fluido, ¿sale? Ok. Se considera que ese fluido que yo acabo de verter en el piso, ¿sí? No se va a deformar, es decir, no se va a desparramar por todos lados como cuando echamos agua, pues, ¿sí? Imagínate que va a quedar concentrado en una sola parte, ¿sale? No que quedas normal como lo vemos. Imagínate que queda concentrado en una sola parte para que ubiques así. Ok. Vas caminando tú y pisas la placa móvil, va a ser la suela de tu zapato, de tu chancla, de tu tenis, ¿sale? Eso va a ser la placa móvil. Ojo aquí. Físicamente sabemos nosotros que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. ¿Sale? Ok. Sin embargo, cuando analizamos el concepto de viscosidad, que esto se lo vemos a Newton, precisamente a Sir Isaac Newton, ¿sí? Uno de los pilares de ingeniería mecánica y de la física a nivel en general, considero lo siguiente, dos aspectos. Número uno,
Las superficies de contacto, placa fija y placa móvil, son grandes. Son inmensos, o sea, son infinitas. Él le llama infinitas. ¿Qué significa? El tamaño que tú quieras. Pueden ser de 1 centímetro por 1 centímetro, puede ser 100 metros por 100 metros, lo que tú decidas, punto. ¿Sale? 2. El espesor de película jamás cambia. Es decir, por más que pese la placa móvil, jamás va a disminuir este espesor. Espesor de película. Así pese 50,000 toneladas esta placa móvil, jamás va a deformarse este fluido. ¿Sí? Sabemos en la vida real que no es cierto. Cuando tú pisas el aceite, pues sabes muy bien que pues finalmente de este espesor original, pues llegas aquí, ¿no? Vamos a suponer que llegas casi al piso, ¿no? Con el peso, o sea, ¿por qué? Porque el fluido se desparrama hacia los lados, ¿sale? Aquí en esta explicación, ¿no? Se considera que jamás se deforma el fluido, ¿sale? Ok. Entonces, bien, este dibujo lo vamos a ir creciendo, vamos a ir agregando ciertas variables, etcétera, para que tú consideres que vas a ir agregando aquí, ¿sale? Ahora bien, entonces, placa fija, placa móvil, espesor de película constante, fluido líquido. Para acá, la analogía, piso, suela de zapato y aceite. Ok. Se considera, para explicar el fenómeno, que el fluido está en capas. Voy al pizarrón. Así como te expliqué ahorita la deformación que sufrió la probeta de original a final, donde te decía las capas. Lo voy a dibujar aquí enseguida. ¿Sí? Estas capas originales finalmente quedaron algo así quedó, ¿sale? La deformación. ¿Sí? Sabemos que son capas, o sea, que ya en la realidad, pues tú viste en ciencia general de materiales que son fibras y estructuras metálicas y todo el rollo, ¿sale? Ok. Entonces, se supone que el fluido está por capas, ¿sí? Como el fluido está estático, porque la placa móvil, cuando tú llegas a pisar, o sea, tú no pisas, tú no pones la suela, está el fluido en capas, ¿sí? Todas son capas homogéneas, si te fijas, de la misma longitud y del mismo alto, ¿sí? Todas las capas. Ok. Vas caminando, pisas el aceite. En ese instante, tiempo cero, ¿sí? Cuando vas apenas a poner la planta del pie, y voy a suponer que estás poniendo toda la planta del pie completa, no primero el talón, y pues no, que cae la planta del pie de forma horizontal con respecto al piso, ¿sale? ¿Qué sucede ahí? Cuando caminas, cuando te desplazas, ¿sí? La suela pues tiene una velocidad porque tú vas caminando, ¿sí? Tiene una velocidad v. Ay, perdón, tiene una velocidad v. Ok. Por lo tanto, esa placa móvil, esa suela, tú sabes muy bien que cuando pisas el aceite, se te adhiere parte de la película en la suela, ¿estamos de acuerdo? Ok. Ese aceite adherido a la suela se conoce como condición frontera. Es decir, es el fluido que está en contacto, es la primera capa, perdón, la capa de fluido
que está en contacto con la placa móvil, voy para atrás. Es decir, esta capa de fluido que está en contacto con la placa móvil se conoce como condición frontera. Por ende, este espesor de película Y mayúscula se conoce como espesor frontera o altura frontera. ¿Por qué? Porque es la altura del fluido que guardas de la placa fija a la placa móvil, ¿sí? Y esa altura, esta altura, pues es la altura que tiene la misma capa frontera. Por lo tanto, la velocidad que tienes en la placa móvil es la misma velocidad que tienes en la placa frontera. En la placa frontera única y exclusivamente, ojo ahí, ¿eh? ¿Por qué? Voy al pizarrón. Porque si te fijas, de una condición inicial donde todas las placas están paralelas entre sí, al final se desplazan una sobre otra, ¿sí? Mayor presión y esto choca contra esto. Por eso los espesores de película son muy gruesos, ¿sí? Si te fijas, el agua la manejas en una manguera de jardín, la manejas a través de una tubería de PVC sin ningún problema. Pero si a esa manguera de jardín o esa tubería de PVC le metes la misma cantidad de agua, la misma velocidad y la misma presión, vas a reventar la manguera de jardín y vas a reventar la tubería de PVC. Porque el esfuerzo cortante que presenta el fluido hacia esa fuerza de arrastre es muchísimo más grande por ser más viscoso. O sea, no solamente te resbalas o minimizas el grado de fricción, ¿sí? Sino también aumentas el esfuerzo cortante. O sea, cosa bien curiosa. Por eso le digo, la viscosidad es la propiedad más interesante de todas, sin menospreciar las otras, obviamente, y es de las más utilizadas por esas características precisamente. Entonces, bien, como te comentaba, entonces, esta pues va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque aquí es cero. Es decir, se va a deformar el fluido de esta, se va a deformar el perfil original. Voy a pizarro nuevamente, permíteme. Recuerda que partimos de una premisa elemental, de una capa de películas paralelas entre sí. Lo voy a dibujar así no, de grosso modo. Dije que eran infinitesimales y todo el rollo. Número 1. Establecimos que la velocidad aquí es 0. ¿Sí? Ahora bien, cuando tiene velocidad la capa superior, lo voy a representar ahora por vectores. Tiene una velocidad placa móvil. Si yo lo grafico, esta velocidad es placa fija, dijimos. Es 0. Por lo tanto, hipotéticamente hablando, la deformación del fluido va a ser recto. Aquí es una recta. Va a ser este fluido se desplaza, ¿sí? Sobre este. Pero como este está frenado por el de abajo, la velocidad va a ser menor desplazamiento. Como tiene contraparte, pues la velocidad
va a ser menor. Y así sucesivamente hasta llegar al cero. Por eso se representa de esta forma la deformación, de forma lineal. Sir Isaac Newton se dio cuenta de ese aspecto, que la deformación generada en las capas era lineal, ¿sí? Es decir, en vez de visualizarlo así, pues obviamente es más fácil visualizarlo por vectores, ¿sí? En donde la capa frontera pues tiene la misma fuerza y la velocidad que la placa móvil, en donde la capa frontera inferior, ¿sí?, es cero, porque la placa fija no tiene fuerza ni tiene velocidad, ¿sí? Es el piso, pues, ya que es la suela de tu zapato. Entonces, ¿por qué este triángulo entonces? Bueno, a esto se le conoce como el perfil de velocidad del fluido o el gradiente de velocidad, ¿sí?, que lo vas a ver en dinámica. ¿Qué es el perfil de velocidad o el gradiente de velocidad? Ya le puedo cambiar la diapositiva. Sí. Implica dos cosas. Una, que el espesor de película entre capas es delta Y y siempre va a ser constante entre capa y capa, es decir, voy al pizarrón. Este delta Y siempre va a ser igual aquí, va a ser igual aquí, puede ser igual entre este y este, entre este y esto, o sea, siempre va a ser igual. El delta Y jamás se va a medir entre este y este, es de capa a capa siempre, de capa adyacente a capa subyacente, son las capas, vamos a decir, pegadas, pues. El delta Y siempre se va a medir de capa a capa, nunca se va a brincar 2 o 3 capas el delta Y, jamás, ¿sí? Y el delta B siempre va a ser el diferencial del diferencial de velocidad entre la capa adyacente y la subyacente, es decir, entre las dos capas pegadas o unidas, como le quieras llamar, ¿sí? Esa condición tiene el perfil de velocidad. El espesor siempre es constante, tanto el espesor como el diferencial de espesor como el de velocidad entre capas adyacentes y subyacentes siempre será igual. Por eso el perfil de velocidad es lineal, por eso su pendiente es constante, ¿sale? El gradiente de velocidad o perfil de velocidad, realmente lo conocemos como gradiente de velocidad, es una media del cambio de velocidad, ¿sí? Ahora que te pregunta el maestro de dinámica, oye, ¿saben qué es el gradiente de velocidad, muchachos? Sí, es una media del cambio de velocidad, maestro, o maestra, no sé quién es de la clase, y se calcula como el diferencial de velocidad sobre el diferencial de posición, y sus unidades son tiempo a la -1. Palomita le van a poner inmediatamente. Ahora bien, voy para atrás rápido. Esta fuerza, ¿qué ondas? ¿Qué es la que me interesa? O sea, ya estoy hablando de esfuerzo cortante, todo el rollo. Ahora, ¿qué fuerza pones tú en la suela de tu zapato? Fíjate bien. Bajo una serie de experimentaciones, ¿sí?, se ha llegado a la conclusión que la fuerza que ejerce la placa móvil para desplazarse a través del espesor de película del fluido, ¿sí?, es decir, la fuerza que tú requieres para seguir caminando a través del aceite, o sea, lo pisas y sigues, ¿no? Se calcula como el área por la velocidad sobre el espesor de película. Esa fuerza es proporcional a ese concepto. ¿Por qué proporcional? Bueno, en la unidad número 4, nosotros vamos a estudiar el análisis dimensional. A partir de una serie de supuestos, vamos a llegar a establecer hipótesis para definir los experimentos en laboratorio, ¿sí? Entonces, una de esas hipótesis es esta, que la fuerza que se requiere para desplazar la placa móvil a través de una superficie en contacto
específicamente líquido, un fluido, perdón, es proporcional al producto del área por velocidad sobre el espesor de la película. ¿Sí? Ok. Vamos a analizar, vamos a ver nosotros, tanto en análisis, ¿sí? Que esta proporcionalidad la podemos quitar, perdón, la podemos eliminar. Ahorita te voy a explicar cómo. Esto ya lo tienes dibujado, no lo vuelves a dibujar, ya lo tienes ahí en tu cuaderno. Y esta pues la estoy poniendo otra vez de vuelta, no más. Esta proporcionalidad, ¿por qué la vamos a cómo se elimina? Vamos a ver. 2. Esta fuerza es la fuerza que está en la placa fija, en la placa móvil, en la condición frontera superior, o condición frontera móvil, como le quieras llamar. ¿Sí? Es la que tienes donde está tu suela de zapato. Pero ¿qué sucede? Estudiar esta capa contra esta capa, o 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 esta capa contra esta capa. No puedo utilizar esta hipótesis porque son condiciones frontera. Entonces, por triángulos semejantes, sabemos que la rata o el rango o el cambio de posición de la velocidad entre el espesor de película, pues es igual al diferencial B entre el diferencial Y. Sí. Ahí no, por triángulos semejantes. Sustituyendo en la ecuación, pues tenemos el diferencial de velocidad sobre el diferencial de posición. ¿Por qué diferenciales? ¿Por qué no delta? Porque el diferencial es en cualquier punto. Este delta es específicamente de esta capa que tenemos aquí contra esta capa que tenemos aquí, nada más. Pero ahorita analizarlo en cualquier punto, pues utilizamos no delta, sino diferencial. ¿Sí? Acordémonos de la famosa integración. Ok. Este factor, ¿qué ondas con esta proporcionalidad? Voy a pizarrón. Ustedes en algunas materias van a analizar ustedes un concepto que se llama el error. Todos los instrumentos de medición se descalibran. ¿Sí? Tú tienes una gráfica, por ejemplo, y tú tienes una lectura ideal. Es decir, imagínate que otra vez con el tema de presión. Sabemos que la presión, sabemos que es fuerza sobre área. Ya lo hemos platicado. Entonces tú te pones a hacer esto, pues lo pones en Excel, y le sacas las variables, y sacas el diagrama, ¿no? Ahí está la recta, se han sacado. Sin tocar baranda. Bien. Un instrumento de medición, un manómetro, ¿sí? En la vida real, se descalibra. ¿Por qué? Por el uso, pues punto. Entonces posiblemente tengas en la vida real este comportamiento de lectura, que obviamente estoy exagerando, ¿sí? Son las lecturas reales, ¿sí? Esto es lo que está tu instrumento de medición. Ok. ¿Qué vas a aprender a hacer en esas materias? En esas materias vas a aprender tú a encontrar una ecuación, ¿sí? Que te diga, ¿sabes qué? Déjame usar otro color. C es igual a 2.1 más C, 3 veces P. Vamos a poner. Esta ecuación nace por tendencias. Es una línea de tendencia en estadística. Se llama línea de tendencia. ¿Sí? En la materia vas a analizar y no vamos a meter en lujo de cómo llegas aquí. Llegas a este resultado. ¿Sale? Entonces, ¿qué vas a hacer? La lectura que te da este valor lo vas a multiplicar por C para tener la lectura real, ahora sí, ya calibrada.
esta lectura real es descalibrada, que multiplicas por este factor C, te da la lectura real, que debe ser la calibrada, ¿sí? Eso te va a dar el mantenimiento de otras materias que vas a llevar ahí en la carrera, ¿sale? Entonces, este factor C está dimensional, punto, no te afecta, bueno. Entonces, Sir Isaac Newton se dio cuenta que quitando esa proporcionalidad metió ese coeficiente de ajuste, ¿sí? Que le llamó mu, por la sigla, esa sigla utilizó el mu, ¿sí? Ahora, sabemos nosotros que otra vez voy al pizarrón, se volvió a preguntar Newton, oye, a ver qué pasa, ¿por qué se me revientan las tuberías? ¿Sí? Cuando yo meto otro tipo de fluido. Pues bueno, es el esfuerzo cortante. Entonces, el esfuerzo cortante pues es la fuerza que viene siendo todo esto entre el área de contacto, ¿sí? Y finalmente pues tenemos área arriba, tenemos área abajo. ¿Ya le puedo cambiar? No, todavía no, profe. Mientras están copiando esto, en ingeniería mecánica, esto se los pongo como lección asíncrona. Si los muchachos tienen que entrar a ver el video que dura como 6 minutos, cuando mucho, porque ellos ya vieron dinámica, ustedes apenas la están viendo. Sí, por eso me he desglosado mucho este tema, ¿sí? Porque son conceptos que todavía no llevan, que no han manejado ustedes. En ingeniería mecánica es un video de 6-7 minutos cuando mucho, porque ellos ya manejan dinámica. Ahí sí no toco baranda yo, ya entro directamente a los problemas. En el caso de ustedes no puedo hacer eso, entonces aquí sí tengo que desglosarlo mucho, ¿sale? Nada más. ¿Ya le puedo cambiar? Sí. Aguanto. Fierro. ¿Ya? Ok. Entonces, tenemos esa ecuación, ya eliminando, pero eliminamos el área, nos queda esa ecuación. Esa ecuación, ¿sí?, se conoce como la ecuación de viscosidad de Newton. Todos los fluidos que cumplen con esta ecuación de viscosidad de Newton, dos cuestiones. Número uno, su perfil de velocidad es lineal. Número uno. Número dos, la fuerza y la velocidad de la placa móvil son exactamente iguales a las condiciones en la placa frontera de fluido. Y todo fluido que cumple con esa condición se le conoce como fluido newtoniano. Y todo fluido que no se comporta bajo esa condición es fluido no newtoniano. Tal cual. Ese coeficiente mu, ¿sí?, se conoce como viscosidad dinámica o viscosidad absoluta. Es decir, Newton se dio cuenta de algo sumamente importante.
que ese coeficiente de ajuste, ese coeficiente experimental, no era adimensional. ¿Por qué? Voy al pizarrón. Resulta que el esfuerzo cortante tiene dimensiones fuerza entre longitud cuadrada. Es decir, el esfuerzo cortante son fuerzas sobre longitudes cuadradas. El gradiente de velocidad siempre se representa así, tú no puedes despejar el lleno, o sea, esto es un solo concepto, el gradiente de velocidad. Tiempo a la menos 1. Entonces, Newton se dio cuenta que tenía un problema aquí. Entonces, se puso a desarrollar ahora esta viscosidad dinámica. ¿Sí? Entonces llegó a la conclusión de que las dimensiones de ese coeficiente, que es coeficiente de viscosidad, pues de ahí coeficiente de viscosidad, hoy en día coeficiente de viscosidad dinámica o viscosidad simple y sencillamente, tiene dimensiones: fuerza, ¿sí?, tiempo y longitud cuadrada. Porque tiempo a la más 1 pues es 1 sobre tiempo, no estamos de acuerdo. Entonces tienes que cancelar pues su tiempo va arriba. Entonces, estas son las dimensiones que tiene la viscosidad dinámica. O sea, no es adimensional. Y la fuerza cortante del fluido, o sea, cuando pisas, ¿sí?, pues el coeficiente de viscosidad por el área por la diferencia de la velocidad. Por eso te porque al tener una fuerza cortante, ¿sí?, mayor que la fuerza de fricción que ejerce el fluido en sentido contrario, te vas de paso, pues. No es que te estés resbalando por resbalarte, simple y sencillamente la fuerza cortante es mucho más grande que la fuerza de fricción, que la fuerza de arrastre que tienes en sentido contrario, pues. ¿Sí? Entonces una fuerza mayor pues vence a la fuerza menor. Por eso te resbalas en aceite más fácil que en agua. ¿Sí? Porque esa fuerza cortante es mucho más grande, porque la viscosidad es mucho más grande. Así es sencillo, por eso te resbalas. No te resbalas porque sea más resbaloso. Una vez en mecánica pusieron, es que es muy resbaloso, lo que no creo que pregunta les dice, es que es muy resbaloso el aceite, me pusieron, no. Lo que pasa que el aceite, por sus propiedades fluídicas, específicamente viscosidad dinámica, la fuerza de arrastre, la fuerza cortante, perdón, es mayor que la fuerza de arrastre, que está en sentido contrario, pues, ¿sí? Entonces obviamente esta fuerza pues se lleva a la de arrastre, por eso te resbalas, y en agua no te resbalas, es más difícil, porque esta fuerza cortante es menor que la fuerza de arrastre, que presenta el mismo fluido, pues, ¿sí? Eso es porque esa es la cuestión del por qué te puedes resbalar o no te puedes resbalar. Sin embargo, también implica que la viscosidad contra la temperatura que te comentaba, o sea, a mí me pega mucho en los líquidos que aumente la temperatura en los líquidos, porque su viscosidad cae. Al caer la viscosidad, voy para atrás, permítanme, pues esta fuerza cortante se disminuye. Por lo tanto, es más fluido. ¿Sí? Ese es el problema. Y lo que yo quiero es tener la viscosidad
como propiedad, ¿sí?, característica para disminuir la fricción entre dos superficies, ¿sí?, entre el piso y la suela del zapato. Pues te matas, pues, porque la fuerza cortante es mucho más grande que la fuerza de arrastre. Entonces, pues te va la pata ahí, como decimos, ¿no? Mientras que en los gases es al revés. A mayor temperatura, mayor viscosidad dinámica. Ahora, en el caso de los fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos, los fluidos newtonianos tenemos la razón de deformación contra el esfuerzo cortante. En los fluidos newtonianos es una recta, como dijimos, porque está cumpliendo, voy para atrás, permíteme, con este concepto. Está cumpliendo con este perfil, con esta gradiente de velocidad lineal, ¿sí? Entonces, tienes este comportamiento. Sin embargo, en los fluidos no newtonianos, si te fijas, pseudoplásticos, que son algunos dilatantes plásticos o plástico de Bingham, que son diferentes fluidos, ¿sí?, no newtonianos, por ejemplo, el Mascolor, el champú, que usas para lavar ropa a tu mamá, el Mascolor, el Down y todos esos, ¿sí?, son fluidos no newtonianos. Porque no cumplen con una deformación lineal, ¿sí? Por eso, ya para terminar, en los carros usa ciertos tipos de aceite que se llaman los famosos aceites SAE. En la próxima clase vamos a terminar el tema ¿sí? Me faltan unas diapositivas para manejar los famosos aceites SAE, SAE 30, SAE 40, ¿sí?, los cuales dependen. Si te truena el sistema, pues se te amarra el motor, es porque el aceite no se enfrió, pues, ¿sí?, se amarró el motor. ¿Por qué? Porque el aceite no se pudo enfriar. O sea, el aceite se empieza a calentar y empieza a hacerse más líquido, más fluido. De la viscosidad, al perder la viscosidad, voy para atrás, perdón, me fui de paso, pierde la característica de la fuerza cortante. Por eso el aceite en los carros se tiene que enfriar para una cierta temperatura de trabajo, pues para mantener el motor de una otra manera, porque se te calienta el aceite, ya valió, ya torció otra bola marrana. Ok, ahora sí no pude hacer los 10 minutos, porque el tema es muy largo. Como les digo, o sea, este tema lo manejo con ustedes así tan desglosado, porque sé que no han llevado dinámica, como les digo. En mecánica son 5 o 7 minutos el video, y lo tienen que avanzar los muchachos, y yo ya entro directamente con problemas a la clase.